de niño problemático a asesino en serie. Herman Webster Mudgett, más conocido como H. H. Holmes, es considerado uno de los primeros asesinos en serie de Estados Unidos, teniendo lugar sus actuaciones justo en el mismo momento en que Jack el Destripador realizaba sus horribles crímenes en Reino Unido. Nació en 1860 en Hillmanton, New Hampshire. Holmes era un hombre alto y apuesto, que con el tiempo degeneró en un perverso criminal. Chicago forjó su principal campo de acción. Aquí asesinó a cientos de inocentes en el conocido como Hotel de los Horrores, lugar en el que perpetró los actos más oscuros e inhumanos valiéndose de trampas, pasadizos, pasillos secretos, así como habitáculos insonorizados y habitáculos de castigo. Sus familiares definían a Herman como un chico problemático, solitario y que mostraba crueldad con los animales y los niños pequeños. Su infancia quedó marcada por abusos y otros actos que sufrió por parte de sus compañeros de clase. Una vez le obligaron a tocar un esqueleto humano que robaron de la sala de anatomía, aunque esa circunstancia, más que asustarle, le provocó una fascinación absoluta por los cadáveres y todo lo relacionado con la muerte. Estudió medicina y tras graduarse en 1884 en la Universidad de Michigan, Holmes empezó a meterse en toda clase de negocios turbios. Robaba cadáveres de la universidad para experimentar y para defraudar a las compañías de seguros después de haber manipulado la identidad. Sus estafas eran de tal magnitud que llegó a vender una cura contra el alcoholismo o comercializar una máquina conversora de agua a gas natural. Su éxito como estafador llegaría cuando tomara conciencia de su potencial como conquistador. Holmes sedujo a mujeres ricas encantado de poder ayudarles. Su primera víctima fue Clara Lovering, una chica de familia de clase alta que pagó sus estudios de medicina y con la que acabó casándose y teniendo un hijo, Robert Lovering Mudgett. Tras licenciarse en la Universidad de Michigan, Holmes abandonó a Clara e inició una relación con una joven y atractiva viuda propietaria de varios hoteles. Cuando la hubo arruinado, Holmes huyó a Nueva York, donde trabajó como médico durante un año. En 1885 se trasladó a Chicago, donde siguió su macabra metodología. Consiguió seducir a la joven y millonaria Myrtle Belknap. En ese momento adoptó por primera vez el nombre por el que sería trágicamente conocido, Henry Howard Holmes, un guiño al famoso detective Sherlock Holmes creado por Sir Arthur Conan Doyle, que en aquel entonces se estaba haciendo muy famoso. Se casó con Mirta y manipuló unas escrituras de propiedad, estafando así $5,000 a su reciente nueva esposa. En el año 1887, Holmes consigue la titularidad de una farmacia en Englewood, convirtiéndose en amante y hombre de confianza de su dueña, una señora viuda, bien posicionada económicamente y confiada, llamada Melissa Holden. Un día cualquiera, sin previa señal, él se quedó con todo su dinero y ella simplemente desapareció. El sueño de Holmes era construir un gran hotel. Su idea era aprovechar la celebración de la Exposición Universal de Chicago en 1893, con el fin de poder invertir el dinero obtenido en la estafa de la compra de un solar junto a la farmacia de la difunta señora Holden. Así, podría aprovechar la inauguración que coincidiría con la visita de multitud de turistas, sobre todo mujeres adineradas, solas y vulnerables. En el año 1890 tienen lugar las obras del establecimiento, un edificio con aspecto de época medieval y que muchos dijeron que parecía una fortaleza macabra. Para la construcción, Holmes usaba una metodología concreta. Contrataba y despedía a empresas rápida y continuamente, y nunca les pagó. La artimaña sirvió para que Holmes fuese el único que conociera los planos reales del futuro hotel, cuya inauguración tuvo lugar el 1 de mayo del año 1893. Dicho edificio tenía 3 plantas, más de 60 habitaciones, un sótano y más de 40 puertas. La planta baja albergaba negocios que le daban una apariencia normal. Sin embargo, el sótano y los pisos superiores ocultaban secretos. Aparte de colocar cientos de trampas, escaleras ciegas sin salida que no llevaban a ningún sitio, dormitorios secretos, habitaciones sin ventanas, puertas correderas, laberintos y pasillos ocultos, Holmes había instalado multitud de mirillas en las paredes para poder observar a escondidas la agonía y el sufrimiento de sus víctimas. Para tener todo bajo control, Holmes se ayudó de una instalación eléctrica ubicada bajo el parqué del suelo que detectaba los movimientos y tenía claro dónde se encontraban sus potenciales víctimas. Así, sin saberlo, la vida de los clientes del hotel se encontraba trágicamente en manos de un sádico y perverso asesino. Holmes podía acabar con sus vidas cuando quisiera. Le resultaba muy fácil.
Con solo abrir las válvulas del gas, asfixiaría a los ocupantes de varias habitaciones a la vez y, usualmente había sopletes ocultos en las paredes de algunas estancias, ubicadas tras unas planchas de hierro. Tenía un montacargas y 2 toboganes, los cuales usaba para trasladar cadáveres a una bodega donde los disolvía en ácido sulfúrico y a algunas víctimas también los reducía a polvo en un horno incinerador o simplemente los introducía en cubas llenas de cal viva. Holmes también torturaba a sus víctimas antes de arrebatarles su último suspiro. A veces las colgaba de los brazos y las bajaba lentamente hasta un pozo lleno de ácido o las encadenaba a una prensa que rotaba y lentamente trituraba sus huesos. Además, incluso practicaba autopsia sobre cuerpos aún con vida. Una de sus famosas habitaciones era la llamada el calabozo. Tras la clausura de la Exposición Universal, los beneficios de Holmes decrecieron drásticamente. Entonces, se le ocurrió incendiar el piso superior del hotel para así poder cobrar el seguro, que ascendía a $60,000. Pero para su desgracia fue descubierto y tuvo que huir a Texas, donde siguió con sus estafas hasta que finalmente fue detenido y enviado a la cárcel por primera vez. Tras pagar la fianza, Holmes regresó a sus actos y volvió a tramar una nueva estafa. Posteriormente, un hombre llamado Benjamin Peterson, al que fichó como cómplice, debía contratar un seguro de vida con una compañía procedente de Filadelfia. Más tarde, Holmes haría creer a la aseguradora que Pitesel había fallecido. Para ello, mostraría un cadáver anónimo horriblemente desfigurado. Una vez realizado el engaño, la mujer de Pitesel cobraría la cantidad y la repartiría con Holmes. Pero la avaricia de Holmes no tenía límites y lo quería todo para él, así que eliminó a su cómplice para hacerse con la totalidad de la indemnización. Poco después, a las pocas semanas, Holmes también eliminó a la esposa e hijos de Pitesel. De esta forma, en el momento en el que parecía que el horrible asesino se saldría con la suya, un antiguo compañero de celda, llamado Marian Hatchpad, lo denunció a la policía por otra estafa a una compañía de seguros. Holmes le debía $500 de un antiguo trabajo y como sabía que nunca iba a cobrar la cantidad de dinero, finalmente lo traicionó. En el momento en el que las autoridades comenzaron a investigar, se dieron cuenta de que Holmes no solamente cambió de identidad, sino que también había cometido infinidad de fraudes y asesinatos. Estos empezaron a salir a la luz cuando se descubrió el gran número de desaparecidos que hubo en Chicago, en el periodo en el que, casualmente, el Hotel de los Horrores estuvo en activo. Los investigadores quedaron aterrados al hallar cientos de restos humanos en su interior. La policía contabilizó un total de 200 muertos, mientras que Holmes solo reconoció 27 de los mismos durante los interrogatorios. El juicio a Holmes tuvo lugar en octubre de 1895, con una extraordinaria duración de 6 días. El acusado rehusó ser defendido y se convirtió en su propio abogado. Pero su testimonio, alegatos y artimañas de nada sirvieron, ya que el 7 de mayo de 1896 fue condenado a morir en la horca. Instantes antes de su ejecución, Holmes se burló de todos los allí presentes mientras afirmaba que nació con el diablo junto a su cama y siempre estuvo consigo. Su muerte fue horriblemente lenta y agónica tras estar colgando durante 15 minutos de una soga. Para evitar la mutilación post-mortem o que su cuerpo fuera robado, Holmes había pedido ser enterrado en un ataúd repleto de cemento. Aún así, la muerte del primer asesino en serie de Estados Unidos no está exenta de leyenda. Antes de morir, Holmes lanzó una maldición dirigida a aquellos que en algún momento se cruzaron en su vida. Por otro lado, cabe señalar que recientes investigaciones sugieren que el criminal pudo, con la ayuda de algún cómplice, escapar y morir muchos años después en alguna ubicación cercana a Paraguay. Todo esto bajo una falsa identidad. Pero la leyenda de la maldición estuvo alimentada 2 semanas después de su ejecución por algunas muertes misteriosas, como la de uno de los testigos clave en el juicio que cayó enfermo a causa de una septicemia y murió poco después. Otros testigos enfermaron misteriosamente y murieron días más tarde, e incluso uno de los guardias de la prisión donde estuvo encarcelado tuvo un horrible final, suicidándose. Asimismo, inexplicablemente, una de las oficinas responsables de investigar para la aseguradora a la que Holmes defraudó, casualmente se incendió por completo. Para muchos investigadores e historiadores modernos, la figura de H. H. Holmes presenta una gran similitud con la de otro asesino muy famoso de la época. Quizá, en realidad, estuviésemos hablando de Jack el Destripador. Jeff Woodhead, tataranieto de Holmes, así lo asegura. Su afirmación se basa en una investigación que llevó a cabo junto a la ex analista del FBI, Amaryllis Fox. Según la investigación, ambos personajes serían el mismo hombre.
Su afirmación se argumenta en los diarios personales que Mudgett heredó de Holmes y en unos textos en los que, aparentemente, el asesino detalla su participación en oscuros y terribles sucesos, como en el asesinato y mutilación de varias prostitutas en Londres. La investigación sugiere que el médico criminal habría viajado hasta Reino Unido. Un dato horripilante hasta ahora desconocido y que podría cambiar lo que hoy sabemos sobre estos dos terroríficos asesinos en serie. Si te gusta este contenido, no olvides darle like y suscribirte.